Seguimos hablando de la economía provincial que no logra salir de este receso. Le vamos a agradecer a quien nos está visitando en esta mañana de viernes de Arriba Santa Fe, Lucrecia de Jorge de la Bolsa de Comercio. Lucrecia, ¿cómo estás? Buena mañana de viernes, bienvenida a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día. Hablamos de una economía que, bueno, todavía está ahí, se podría decir a los tumbos en la provincia de Santa Fe. Sí, los últimos datos que pudimos cerrar son los del mes de octubre. La economía se encuentra todavía en una recesión. La variación de octubre en sí fue una variación negativa, pero muy leve, casi prácticamente nula, pero todavía nos encontramos también en terreno negativo en lo que respecta a la comparación interanual, es decir, con octubre del año 2018, con una tasa de 0,6%. En la comparación interanual. Entonces, nosotros lo que estamos un poco reflejando en el informe es que evidentemente la economía va a cerrar el año 2019, o sea, en materia de datos, sí. El año 2019 ya cerró en una recesión que se sigue prolongando desde el año 2018 y que las características principales de esta recesión justamente tienen que ver con una caída del poder adquisitivo de los asalariados, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el segmento de los asalariados privados. Y bueno, y en este sentido hoy nos encontramos con una perspectiva de una inflación que no vuelve a... que digamos no aminora, con una tasa del 4% para lo que fue el mes de noviembre, con lo cual la perspectiva para el mes de diciembre también es la misma. Y bueno, con todo un paquete de medidas a nivel tanto nacional como provincial en materia impositiva, que de alguna manera dejan una alerta. Todavía, digamos, es muy temprano para decir cuál va a ser el efecto neto de toda esta política económica que se está empezando a implementar, sí. Pero que deja una alerta importante porque estamos hablando de incrementos de la presión impositiva. Pero es un panorama complejo, es decir, que se viene arrastrando desde el año 2018, continúa en este 2019 que se fue hace muy poquito, y las expectativas no creo que mejoren mucho para este 2020 que recién comenzamos a transitar, por lo menos para los primeros meses. Bueno, justamente, digamos, porque tenemos todo un sector agropecuario que de alguna manera venía alentando una reactivación, pero todos los indicadores relativos, tanto al consumo como a la inversión, en niveles negativos y muy bajos, digamos, porque por un lado uno evalúa el comportamiento coyuntural, que se muestra en caída, y por otro lado uno evalúa, bueno, dónde está ubicado en relación, qué sé yo, al mediano plazo, y son variables que hoy están en valores del 2003, del 2006, en el mejor de los casos del 2008, es decir que no presentan una reactivación en el mediano plazo. ¿Qué pasa con el sector agrícola? ¿Cuál es la perspectiva? Claro, y ahí, digamos, se abre una ventana interesante de análisis. Se han dado modificaciones en los derechos de exportación. Esto no es una cosa totalmente inesperada, pero ya la historia nos demuestra que el cambio de las reglas de juego en el medio de una campaña, nosotros estamos en el medio de la campaña fina gruesa 2019-2020, donde, digamos, todas las decisiones de inversión se tomaron con un esquema de reglas de juego que hoy se ven modificadas y bueno, ya empiezan a mostrarse algunas cuestiones, porque hoy tenemos, digamos, una siembra de girasol que, digamos, está funcionando muy bien, la soja de primera también, pero cuando ya empezamos a hablar de los cultivos que se llaman de segunda, digamos, que se empiezan a implantar en periodos posteriores, como es el maíz de segunda y la soja de segunda, empieza a haber problemas. En el tema de la soja, por cuestiones climáticas, porque todo el suroeste, digamos, está siendo afectado, sobre todo las zonas donde hay más encharcamiento. Claro, no le ha pasado nada bien. Claro, en estos últimos tiempos, que justamente es la época de siembra, y en lo que es maíz, bueno, retrayendo, digamos, algunas decisiones de siembra por el cambio de la coyuntura, porque realmente, digamos, el impacto sobre todo para nuestra zona, para nuestro centro norte, del incremento de retenciones es importante en soja, pero sobre todo es muy importante, digamos,
estamos hablando de incrementos del 50 al 60% en el aporte para lo que son los productores de trigo, maíz y girasol, que son los productos regionales, que de alguna manera, digamos, también mueven la actividad económica. A lo que también se le debe sumar bueno, aumento en cuanto al dólar, en lo que es la compra de insumos, que eso también sin dudas trae inconvenientes para los productores de este sector. Sí, y sobre todo que después de todas estas, de la implementación de estas leyes, vienen las reglamentaciones, y ahí donde empieza un poco también a ver cuál va a ser verdaderamente la aplicación de estas políticas. Esto lleva tiempo y en el medio, digamos, hay que tomar decisiones que de alguna forma lo primero que se hace es postergar en un contexto en el cual, digamos, los mercados financieros han dejado también secuelas para el sector, sobre todo en la parte de comercialización. Así que creo que el año empieza con un grado de incertidumbre bastante importante, digamos. Sería muy aventurado pensar si se puede pensar una reactivación en el primer semestre, yo creo que no. Pero bueno, hay que ver, digamos, un poco cómo se van armando todas estas piezas de este rompecabezas y se va, digamos, estructurando la actividad económica para ver por dónde, digamos, puede encontrar alguna salida. Hablabas que una de las áreas más afectadas es la del maíz, la siembra del maíz, 12%, ¿no? Es la caída que se espera o que ya está prácticamente, podríamos decir, se ha concretado. Entre la intención, sí, digamos, y lo que se va concretando, sí. Sí, comparada con años anteriores. Bueno, en realidad, digamos, las últimas campañas fueron campañas muy buenas para lo que implica, digamos, la diversificación que tuvo la producción en nuestro centro norte, o sea que en materia de trigo y de maíz, tuvimos campañas que si bien en algunos momentos fueron afectadas por cuestiones climáticas, habíamos tenido campañas buenas. Sabemos ya que, digamos, la implementación otra vez de las retenciones sobre estos sectores y de un poco este clima, digamos, de incremento de la presión impositiva y de cambios en materias de política monetaria, que afecta también a la política cambiaria, siempre, digamos, es un factor de retroceso para este tipo de producción. Medidas que no solamente se han tomado a nivel nacional, sino también a nivel provincial, con estas reformas que han sido aprobadas en el aumento del impuesto inmobiliario. Es decir, que son varios los factores, ¿no?, que se han conjugado para que haya mucha incertidumbre en este sector. Sí, en materia provincial, lo que sí se celebra, digamos, la estabilidad fiscal, que es una cosa que los sectores estaban pidiendo para el comercio, para los servicios. Bueno, también para el agro, digamos, hay una exención importante, y bueno, y sí hay, bueno, como todos los años se va actualizando lo que tiene que ver con el inmobiliario, y sumado a lo que implica también el paquete nacional en bienes personales y en retenciones, digamos, se empieza a abultar la carga que va teniendo el sector. Lucrecia, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, nos vemos.